En los dos videos anteriores explicamos brevemente cuáles son más o menos las diferentes aproximaciones que se tienen con relación a la filosofía, por un lado en los países occidentales, Europa, América, etcétera, y por otro lado en los países orientales como la India. Y vemos que existen grandes diferencias en la concepción de lo que es la filosofía en ambas partes del mundo. Y aunque en ambas se dan dos tipos de educación, una llamada exotérica, que es la más superficial, si se puede decir, que es para el público en general, y la otra que es la esotérica, o sea, para los iniciados, para los filósofos, sacerdotes, etcétera, etcétera. De todas maneras existen grandísimas diferencias, la más importante de las cuales es la antigüedad y la profundidad de la filosofía hindú, que es considerado la madre de todas las filosofías y de todas las religiones del mundo, puesto que se cree que tiene más de 40.000 años. Y por otra parte se ve la influencia y la importancia que se le da a religión en la India, donde se enseñan y aún para el público en general, una de las leyes básicas de la naturaleza, que es la ley de la evolución. Allí se explica el concepto de karma y el concepto del apego a los bienes materiales del hombre, y se explican las causas que atan al ser humano a este mundo material, y por supuesto que producen la reencarnación, cosa que es difícilmente explicada en Oriente, en los países occidentales. También vimos que el libro donde se salieron los conceptos de la filosofía oriental fue el libro básico, o uno de los libros básicos de la teosofía. Como todo el mundo sabe, la teosofía fue fundada en los países occidentales, sobre todo en Europa y Estados Unidos, a fines del siglo XIX. Y con la teosofía, digamos que se está popularizando y llegó a casi todos los países del mundo, gran parte, si no todo, lo que se podría decir de las filosofías orientales, que anteriormente eran llamadas esotéricas o secretas, pero que con la revolución del internet ya ahora se han democratizado, se han globalizado, se han popularizado en todo el mundo con la revolución del internet, como ya dijimos, y de YouTube. Sin embargo, para profundizar un poco más estos conceptos sobre la filosofía, vamos a hablar brevemente en este video sobre un tema que vendría a ser una breve historia de la vigencia de la filosofía europea en América Latina. Para el efecto vamos a servirnos de un libro de texto de filosofía para bachillerato, escrito por Luis Enrique Orozco Silva, que es uno de los mejores libros de texto de filosofía que se han publicado en Colombia, y que ahonda en estos términos con una claridad y una suficiencia que es absolutamente recomendable. Él dice lo siguiente sobre la ya mencionada vigencia de la filosofía europea en América Latina. Dice, el pensamiento moderno europeo no hizo su aparición en América hispana hasta el siglo XVIII, como parte por el dominio general que la cultura alcanzó la escolástica. Dice, con la política liberalizante de Carlos III, con la obra de escritores con espíritu reformador como el padre Feijó, y la presencia entre nosotros de viajeros como Alexander von Humboldt, así como también con la expedición de París, comenzaron nuevos aires en la intelectualidad latinoamericana. Se inició pues la influencia en nuestro medio de pensadores de la talla de Leibniz, Locke, Hugo, Grotio, Galileo y Newton, Rousseau, Montesquieu y Smith,
Así que el pensamiento de la Ilustración, especialmente francesa, va desplazando poco a poco el dominio de la escolástica. En el caso de Colombia, conviene recordar que Denis de Maislan, amigo personal de Descartes, llegó a Martinica en 1644 y pasó a nuestro país, y José Celestino Mutis llegó a Cartagena en 1760, acompañado del virrey Mesía de la Cerda. Él enseñó en el Colegio del Rosario matemáticas y astronomía, y fue él quien enseñó por primera vez en América las teorías heliocéntricas de Copérnico, razón por la cual fue acusado ante el Tribunal de la Inquisición en Cartagena. Uno de los acontecimientos más importantes de la época lo constituyó, sin embargo, la reforma de los estudios propuesta por el fiscal de la Real Academia de Santa Fe, a instancias del virrey Manuel de Guirior, plan que implicaba más que un cambio en los contenidos de la enseñanza, un cambio simple en el método de los mismos. Así que la influencia de la Ilustración se articuló en tres líneas diferentes. La primera fue el sensualismo francés, en el tiempo de las teorías del conocimiento, con su principal representante Destutt de Tracy, que murió en 1836, y Jefferson, amigo de este, aspiró a que su obra, Elementos de Ideología se convirtiera en el texto de los estudiantes de esa época. Pero la redacción no se hizo esperar, así que José Joaquín Ortiz, que vivió en 1892, fue uno de los principales impugnadores de la influencia del sensualismo francés y del utilitarismo inglés en su obra Las Sirenas, discurso contra la moda sensualista de Jeremías Bentham. Fue fundador con José Eusebio Caro de la revista La Estrella Nacional. Este último, abanderado de la misma lucha, fundó en 1849 La Civilización, en donde combatió el utilitarismo. En esta misma lucha debemos mencionar a Miguel Antonio Caro y su estudio sobre el principio de la utilidad, en 1886, quien refuta el utilitarismo basado en argumentos de carácter lógico. Otros autores fueron traídos por el Estado en 1883, tales como profesores de filosofía y el mismo don Marco Fidel Suárez. Redactó un texto llamado Filosofía Antifilosófica, que hablaba contra la tesis de este discípulo de Cousin, desde una perspectiva escolástica todavía. Y B, se puede mencionar lo que es llamado un fenómeno que el americanismo, que fue un movimiento que reunió a un grupo de hombres cultos que en condiciones propicias impulsaron la idea de una entre paréntesis, cultura independiente, no, si se quiere, original. Aquí se hablaba de una cultura argentina, de una cultura mexicana, etc. Y se destacaron F. Sarmiento, Lastarria, Andrés Bello, fueron entre otros los impulsores principales. Y como en tercera medida se puede hablar de la influencia de la doctrina social, que fue una corriente inspirada especialmente por San Simón, y entre otros merece mención especial Bartolomé Mitre en Chile, Rafael Alberdi en Argentina y el mismo Sarmiento en Uruguay. Habría que destacar entre ellos a Alberdi, por cuanto él fue quien plantea de manera más incisiva y crítica la pregunta por la posibilidad de una filosofía auténtica latinoamericana. Así pues, estas tres corrientes constituyen el denominado romanticismo latinoamericano, por la coincidencia entre su desarrollo y el movimiento del romanticismo en Europa. Antes de situar el movimiento del pensamiento positivista, es necesario hacer mención del resurgimiento que tuvo el pensamiento escolástico en Colombia a finales del siglo XIX, en la obra del escritor y pensadores de la talla de Joaquín Gómez Otero, quien antes de que León XIII hiciera el pensamiento de Santo Tomás el pensamiento oficial de la Iglesia, lo había introducido ya en la enseñanza del Seminario de Bogotá. Ricardo Carrasquilla, inspirado en la escuela de Lovaina, y su hijo Rafael María Carrasquilla,
rector del Rosario desde 1890 hasta su muerte. Fue autor de un libro llamado Lecciones de Metafísica y Ética, publicado en 1914, y un ensayo sobre la doctrina liberal y principal gestor del movimiento neoescolástico. Así que Francisco María Regifo fue autor de un estudio sobre la filosofía en Colombia y un texto de lógica. Este nuevo influjo es importante porque se mantuvo desde el siglo XIX hasta pasada la mitad del siglo XX en Colombia en la enseñanza de la filosofía a nivel secundario y aún en las universidades, a pesar de los esfuerzos contrarios de autores tales como el maestro Luis López de Mesa. Positivismo y pensamiento contemporáneo. Agrega el autor citado: a finales del siglo XIX se inicia la influencia del pensamiento positivista de una manera sistemática, puesto que el espíritu positivista había ya penetrado con anterioridad, preparando justamente el ambiente. El positivismo sistemático sirvió de instrumento político, intelectual y pedagógico para quienes buscaban enrutar la sociedad dentro del espíritu de la modernidad. Y su influencia no fue homogénea en el ámbito latinoamericano. En Colombia no logró dominar, en virtud quizás de la influencia que logró alcanzar el movimiento escolástico todavía. A. Comte y Spencer fueron los autores de mayor incidencia, sobre todo en Argentina, Brasil y México. Como en tiempos de la escolástica, la educación fue el canal por donde se propagó la racionalidad positivista, heredera también esta última de Descartes. Aunque esta influencia haya tomado diferentes líneas y matices, se puede señalar algunos rasgos comunes. Primero, el rechazo de toda cosmovisión teocéntrica. Segundo, la preocupación por fundar una moral con base científica. Y tercero, el intento de quitarle a la filosofía su carácter esotérico para abrirse a los intereses y preocupaciones prácticos del momento. Entre los exponentes más significativos merecen mención especial Gabino Barrera, autor de un libro llamado Nuevo Sistema de Lógica Inductiva y Deductiva, publicado en México. Luis Pereira Barreto en Brasil, ambos influidos especialmente por Comte. Y en la línea de Spencer, Valentín Letelier en Chile y el cubano José Barona. En la línea de Darwin, José Ingenieros, quien elabora una síntesis curiosa del darwinismo y socialismo, en la que, comparando a Estados Unidos con América Latina, ve en el primero una fuerza triunfante y en América Latina una decadencia miserable. De las corrientes enunciadas hasta aquí, la influencia más desarticulada es sin duda alguna la del positivismo. Respondía a lo que José Enrique Rodó llamó la nordomanía. En Colombia, aunque hubo adictos al pensamiento de Comte, el de mayor influjo fue Spencer, en intelectuales como Nicolás Pinzón y Herrera Orbe. Así que los primeros principios fueron textos usuales en la docencia contemporánea, primera mitad del siglo XX. Nuestro autor dice lo siguiente: en la época contemporánea debemos precisar como los pioneros de esta época, habiendo recibido inicialmente una formación positivista, que tal era el clima de la época, la superaron luego. Así que podemos distinguir diferentes grupos. El así llamado de los fundadores, entre comillas, entre quienes figuran Alejandro Korn, Alejandro de Estua en Perú, Farías Brito en Brasil, Carlos Vaz Ferreira en Uruguay, Enrique Molina en Chile y Antonio Caso y José Vasconcelos en México. Ellos se inspiraron principalmente en Bergson y en Kant. Su temática central es la libertad, hasta articular un humanismo con características nacionales, pero distinto del surgido en la etapa de la influencia de la Ilustración. A partir de 1940 se inicia lo que Homero llamó una etapa de normalidad filosófica. O sea, hacer filosofar se vuelve una actividad normal, al lado de otras actividades de la inteligencia. Deja de ser, pues, un quehacer
para el convento o para los momentos más esclarecidos. Así que el hombre ordinario comienza a prestarle atención a la filosofía. Manuel García Morante tradujo el discurso del método en el comienzo de la década del 40 y ya para el año 1948 había tenido 8 ediciones. Se multiplicaron pues las publicaciones, surgieron las sociedades de filosofía, se volvió al pasado y se dio un impulso al estudio de la historia de la filosofía. Así que desde entonces puede hablarse de que existe un clima para la filosofía. A este grupo le sucedió el grupo de la nueva generación. Entre los que voy a citar Luis Villorio, Fernando Salmerón, Alejandro Rossi, Honorario Delgado, Francisco Miró, Salazar Bondi, Arturo Ardao, Maíz Vallenilla, Francisco Romero y Leopoldo Sea, entre los más importantes. Estudiosos de la lógica de Dilthey, Schiller, Nicolai Hartmann y Heidegger. Entre nosotros los colombianos, quizá los pensadores de mayor incidencia hayan sido para su época Schiller, José Ortega y Gasset, Dilthey y Heidegger, a nivel de la docencia universitaria, contemporaneizando con el influjo del pensamiento católico, de la enseñanza judía y algunos centros universitarios abiertamente confesionales. Lo dicho hasta aquí ha permitido ver más que la filosofía que se ha dado, la filosofía que se ha importado, para no caer en la confusión de quienes consideran que con conocer el hecho, por ello mismo queda explicado. Será necesario revisar esta presentación cronológica y tratar de algunas constantes que sirven como elementos de juicio para una explicación provisoria de lo que ha sucedido con la filosofía en nuestro medio. Es sobre este horizonte sobre el que se plantea el nuevo problema de la filosofía, pero en situaciones diferentes. Y luego viene con un nuevo capítulo que dice constantes en la práctica de la filosofía en América Latina. Dice Salazar Bondi caracterizaba de la siguiente manera la práctica de la filosofía en Latinoamérica. Y dice, entre comillas, filosofar para los hispanoamericanos es adoptar un ismo extranjero y suscribir ciertas tesis existentes y la repetición más o menos fiel de la obra de figuras las más resonantes de la época. Gómez Robledo, refiriéndose al mismo fenómeno, hablaba de entreguismo filosófico, entre comillas, correlato en el orden del espíritu del entreguismo político. Quizá el grupo más original en su producción filosófica, aunque menos aceptado en el mundo de los académicos, sea el de los estudiosos de la historia de las ideas, entre comillas, encabezado por Leopoldo Sea en México, y quienes han pasado ya hoy, especialmente Sea, a elaborar una especie de, entre comillas, filosofía de la historia, de una historia de las ideas de la filosofía, o sea, de la historia de las ideas. Tal es la línea que recorre el pensamiento de Sea, entendida esta última como una filosofía de la cultura latinoamericana. Él pues descolló en este sentido, pero merecen especial mención las constantes siguientes en el desarrollo de la filosofía de nuestro medio. Primero, la influencia foránea, en ocasiones acrítica, de las filosofías extranjeras. Segundo, la desarticulación entre el pensamiento filosófico y los procesos sociales en curso, con contadas excepciones. Así que esto no significa que la obra de los filósofos no ha tenido una incidencia determinada y problemática sobre el medio social y cultural de los países. Sin embargo, esta relación problemática de la filosofía con el medio llega a un nivel tal de problematicidad que la sola posición del problema de la mencionada relación se presta a las mayores confusiones. Así que es necesario pues que asumamos la pregunta y al menos diferenciemos las posiciones posibles y existentes. Y para terminar afirma, la práctica misma de la filosofía nos irá mostrando su desarrollo necesario en países que como los nuestros están en el alborear
del pensamiento reflexivo. De nosotros depende en gran parte su futuro. Esta es pues una pequeña introducción a lo que puede ser la historia de la filosofía en Latinoamérica. En el próximo video veremos con más detalle algunas de las influencias que tuvieron lugar en este aspecto.